Bienvenido a un nuevo y diferente episodio de Un Café en Future. Este año ha sido brutal. Hemos tenido unos invitados increíbles y yo personalmente es que he aprendido una barbaridad. Es verdad que lo hemos orientado mucho más al tema de salud y al tema del deporte, pero creo que ha merecido la pena. Nos hemos llevado unos aprendizajes y unas herramientas y hemos vivido unos momentos tan motivadores y tan inspiradores para seguir creciendo y seguir desarrollándonos como personas y como profesionales, tanto yo como todo el equipo y por lo que me han dicho también ustedes en comentarios. Así que en este episodio lo que tenemos en mente es hacer un pequeño resumen de todos esos momentos que hemos ido viviendo y que hemos disfrutado, y esas píldoras, esos pequeños detalles que nos llevamos para poder aprender y poder aplicarlos en nuestro día a día. Empezamos la temporada hablando con Lucía sobre la presión, el deporte profesional y los deportes tan exigentes como el surf, donde tu resultado no solo depende de tu estado de forma, sino de tu estado de ánimo, tu motivación y las condiciones de la meteorología. La realidad del surfing y el deporte profesional no es tan bonita como lo pensábamos nosotros. No todo es glamour, viajes y disfrutar. Hay muchísima presión, hay mucha inversión económica detrás y hay mucha frustración. Aprendimos que la preparación física es tan importante como la preparación mental. ¿Qué dirías que te aporta el entrenamiento? Yo lo necesito en mi vida. ¿Sí, no? Sí, yo todos los días, es que todas las semanas, no hay día que falte a mis entrenos. A nivel cabeza y a nivel físico es todo. Y un aprendizaje personal que yo me llevo es que cuanto antes empieces a trabajar tu mentalidad y a entender la presión a la que estás siendo sometida, mucho más fácil y mejor será para ti a la hora de gestionarla y aprender a convivir con ella, porque en el deporte profesional esa presión es inevitable. Nos contaba que hay un lado muy bonito en que los patrocinadores son los que aportan económicamente para que tú puedas viajar, pero que eso conlleva un lado un poco más oscuro, que es la presión para poder y para intentar rendir y estar a la altura de tus expectativas para ese patrocinador, que es algo que no es simple y no es fácil de llevar. Lucía nos explicaba que todas las carreras están sembradas de momentos en los que vas a tener dudas y no es fácil porque en ese momento no vas a ver con claridad. Entonces necesitas estar rodeado y tener un círculo de personas que te motive y que te deje claro cuál es tu camino y que te impulse y te recuerde cuáles eran los objetivos, de dónde has venido y lo que has conseguido. Terminamos hablando de un punto que realmente hablamos en varias ocasiones a lo largo de la temporada, que son las críticas y las redes sociales. Cómo la presión social y cómo los comentarios externos pueden llegar a hacernos daño o a modificar cómo pensamos y cómo actuamos de manera natural. En el deporte eso puede llegar a influir sobre nuestro rendimiento y eso es algo que tenemos que tener controlado. De ahí siempre la importancia de cuando llegamos a trabajar con deportes y con deportistas de élite, tener una segunda opinión o alguien que nos esté ayudando siempre con un poco de coaching o motivación, o que nos esté dando su opinión y nos esté dando herramientas para gestionar esos momentos. Con Isa hablamos de un tema completamente diferente y llegamos a conocer lo que hay en la profundidad del mar. Y mandamos al robot a investigar el fondo marino, pero claro, alcanzamos profundidades de 120 metros. Wow. Y es una pasada porque a lo mejor a los 30 metros, que es donde habríamos buceado, hay un arenal y luego el ROV sigue y llega a los 80, a los 100, 120 y ya hay una de vida, hay como oasis de vida. A ver, sobre todo coral negro, gorgonia, coral naranja peces, también. Tiburones o peces Algún así, tiburón también, ¿no? aparece por ahí, claro, rayas. Nos comentaba lo que más le llenaba y lo que más gratitud le aportaba es el momento de compartir con alguien conocido esa experiencia. Una de las cosas que más me mueve en el agua es, tío, llevar a una persona que es parte de mi vida, que me aporta mucho y decirle, hey, ponte las gafas, vamos, y siente lo que yo siento en el agua, que es brutal. Tío. Y es poder estar con esa persona y revivir lo que es hacerlo por primera vez. Y sin darnos cuenta llegamos a hablar sobre una de las herramientas más potentes para gestionar el estrés, que es la apnea. La apnea, cuando empiezas a bajar y privas a tu cuerpo de respiraciones y simplemente lo haces funcionar con el oxígeno que tienes disponible dentro, tu cuerpo entiende que no sabe cuándo va a volver a recibir oxígeno y lo que hace es bajar todo su ritmo, todas las pulsaciones, todo el gasto energético
reducirlo al mínimo para simplemente nutrir de oxígeno a cerebro y órganos vitales. Esto reduce el estrés de forma obligatoria. Entonces, es una de las herramientas más potentes que tenemos para poder utilizar en momentos de crisis o en momentos en los que sentimos que nos vemos un poquito sobrepasados. Ariana nos vino a contar desde la experiencia de haber hecho una charla TED, la dificultad y los problemas que están afrontando a la hora de heredar, entre comillas, o hacer un relevo generacional en una empresa familiar. Y de hecho en esa charla hablo de la importancia de la gestión personal en cada uno de nuestras vidas para poder realmente aprender a dominar una bestia de negocio que es el negocio familiar en el que nos encontramos. Que siendo una empresa muy grande puedes pensar que todo está solventado y todo es fácil, pero nos explicó que eres una persona que cuando entras al puesto estás aprendiendo y hay muchísimo peligro, y por eso muchas de las empresas familiares de segunda o tercera generación acaban fracasando, porque tú estás desarrollando tu experiencia, pero el coste de los errores no están relativizados. Por tanto, cuando tú empiezas una empresa desde cero, a medida que ganas experiencia, van aumentando el coste de esos errores. En cambio, cuando heredas una empresa de segunda generación, aprendimos que eso no es así y que tú puedes ir desarrollando tu experiencia, pero el coste de un error puede ser carísimo y puede influir sobre la vida de miles de personas. Y claro, en un momento así tan crítico, puede que tengas simplemente una o dos balas que gastar antes de irte a la bancarrota. Cuando nuevas generaciones entran y deciden seguir con un legado familiar y con un negocio como el nuestro, que al final son 8 hoteles, estamos hablando de un negocio que factura muchos millones. Entonces, tú sin conocimiento, sin experiencia, sin madurez emocional, tienes que enfrentarte a una bestia de negocio. Sí. Y todo el mundo dice, ay, las nuevas generaciones lo tienen todo hecho, qué fácil. Si quieres hacerlo bien y quieres seguir con un legado y quieres hacerlo diferente en un futuro, es dificilísimo. Y que un error de esas dimensiones es... Estamos hablando de, solo en España, 250, 300 familias. Nos comentaba el estrés que esto le genera y cómo está haciendo ella para solventarlo personalmente y con todo su equipo. Hablábamos de cómo están haciendo para transmitir y promocionar la salud dentro de su grupo de empresas y nos comentó que han desarrollado un sistema de salud interno dentro de la empresa donde lo que buscan es dar tranquilidad y serenidad a la hora de saber que siempre van a ser atendidos, que siempre tendrán prioridad y que siempre serán escuchados. Y tienen dentro de su empresa médicos, psicólogos, fisioterapeutas y entrenadores que se encargan de generar y de potenciar actividades internas para que sus empleados estén lo más saludables posible. Esto es una tendencia que estamos viendo en auge en muchas empresas grandes que se están empezando a preocupar por la salud de sus empleados y de sus equipos. Esto es algo increíble. Estamos empezando, entre todo el mundo que promociona y habla de salud, estamos empezando a cambiar y estamos empezando a generar un impacto positivo en estas empresas y en estas personas. Y esto es algo que no tiene precio. Cuando entrevistamos a Nola, mi cabeza explotó. Una niña de 22 años que nos estaba hablando con una madurez emocional, con unas ganas de vivir y con una experiencia ante la vida que me dejó boquiabierto. Nos estaba contando que había hecho un shift, un pequeño cambio en su forma de afrontar el entrenamiento y que lo hacía simplemente por verse más fuerte a ella misma. Te cambia la mentalidad todo, pero era lo que te comentaba antes. Al final yo cambié mis hábitos, mi forma de comer, mi forma de pensar, mi forma de entrenar. No entreno por un físico. Yo vine aquí y yo no entreno por un físico. Y no entreno por ser más rápido que tú en el entreno, ni por ser más fuerte que tú. Entreno porque quiero ser más fuerte y más rápida que la Nola de ayer. Claro. La Nola que hizo el mismo WOD del otro día. Y esa mentalidad que tú pones en el entreno, aunque la vida no se reduzca a lo que hay en la pizarra de un WOD, creo que lo puedes aplicar en todos los aspectos. Da igual lo que hagas, hazlo con un toque personal. Dale tu forma, dale tu pequeño twist para que sea único y personal. Y hazlo con amor, porque eso es lo que impacta y lo que genera un cambio en el resto de personas. Después vino Diego a contarnos cómo ha hecho para empezar a transmitir emociones y empezar a transmitir sensaciones a través del vídeo. Nos contó un montón de anécdotas, cómo superó sus límites para correr una maratón, qué ha aprendido de ser padre y nos dejó una perla que vale la pena repetir. Y es que da igual lo que sea, públicalo.
hazlo. Vas a aprender mucho más del feedback que tengas de haber hecho algo que de todo lo que pienses en hacerlo. Entonces es mucho más valioso hacer que pensar en hacer. Jorge, uno de los integrantes del cuerpo técnico del Club Deportivo Tenerife, vino a decirnos cuál es el error más común que comete la gente al entrenar. No poner el foco en el entreno que estás haciendo. Creo que muchas veces, y sobre todo con gente amateur, vienen al gimnasio para desconectar. Incluso durante la rutina de entrenamiento que estés haciendo no estás de todo presente en ese momento. Entonces creo que eso es algo que nos aleja de conseguir resultados y ya relacionado para mí muy importante es el entrenamiento invisible. No sirve de nada que tú vengas 3-4 horas a la semana a entrenar aquí y que el resto estés tomándote cañas. Y otro de los errores más comunes nos comentaba que es el hecho de no adaptar los entrenos a la persona y a la situación personal de esa persona. No entrenen igual Pablo que Susana. Son entrenamientos completamente diferentes, pero es que Pablo el lunes y Pablo el martes son dos personas diferentes y hay que adaptar los entrenamientos a esas situaciones personales. A la semana de Jorge vino Ruth a darnos una masterclass de embarazo y el parto. Dos temas sobre los que yo personalmente tenía muy poca idea y era bastante ignorante en ese aspecto, porque todo lo que me decía, todo lo que nos contó fue una sorpresa y fueron cosas que apunté en mi libreta y son problemas que afectan a muchísimas personas y tenemos que aprender a solventarlos. Aprendí que para una mujer sana y embarazada, un parto en casa es igual de sano, igual de seguro que en un hospital. La evidencia es súper clara en esto, ¿no? Para mujeres sanas, con embarazos sanos, donde todo va bien y donde la mujer quiere, para ir en casa es igual de seguro que para ir a un hospital, más incluso cuando es tu segundo parto. Y ya no solamente a nivel de seguridad, es decir, de que mamá y bebé estén bien, sino que la satisfacción materna y la probabilidad de que no haya complicaciones e intervenciones que no son necesarias, los resultados son mejores en el parto en casa, ¿no? Y llegué a entender lo difícil que puede ser para una futura mamá decidir y tomar decisiones sobre su futuro y el futuro de su bebé, porque estamos agobiados con tantísima información. Y luego, a la hora de la verdad, cuando llegamos al hospital, la gente empieza a tomar decisiones por nosotros y sientes que no tienes voz ni voto en tu parto, en tus decisiones, si te ponen o no epidural, si te ponen o no oxitocina. Y esas cosas hay que intentar trabajarlas y tomarlas con un poquito más de respeto. Y no es porque los profesionales sanitarios no quieran hacerlo, es porque en el sistema sanitario en el que vivimos, en el que tenemos, se nos priva de algo de lo que es lo más importante que tenemos con el trato con el paciente, que es el tiempo. Si me das muy poco tiempo para trabajar con un paciente, es muy difícil que yo pueda hacer mi trabajo de forma correcta. Y haré lo mejor que pueda, pero a veces lo mejor que yo puedo no es lo que se merece el paciente. Debemos meditar y reflexionar un poco sobre cómo estamos gestionando y adaptando la sanidad pública para que esto en un futuro podamos conseguir algunos cambios que sean positivos para todos nosotros. Después de Ruth vino Monse, nuestra gran Monse del Lille, y vino a abrirse el corazón a pecho descubierto. Vino a contarnos lo duro que fue huir de su ciudad natal, huyendo de problemas internos, de demonios que tenía dentro, problemas con el alcohol, problemas con las drogas, y lo hizo por amor propio, sabiendo que estaba en un sitio donde no pertenecía, donde no se sentía en casa y donde no se sentía a gusto y no sentía que pudiese tener un futuro porque el presente que estaba viviendo no le gustaba. Me dijiste que venías de Barcelona y que huías. ¿De qué? Pues de una vorágine, de una espiral de autodestrucción que me metí que fue muy bestia. De esa gente no queda nadie a mi lado. Y la única de las pocas personas que queda es mi mejor amiga Idoia, ¿no? Que ella fue la que me puso la semillita en la cabeza. Tienes un problema, tenemos que hacer algo. Sal de aquí. Sí, sal de aquí. Vamos a buscar ayuda, ¿no? Y entonces, nada, vine para acá, no fue fácil. Y nos contaba todo lo que ha vivido y todo lo bonito que le ha pasado después de haber tomado esa decisión y haber cambiado. Gracias, Monse, de verdad, por haberte abierto con nosotros así. Después de Monse vino Silvia y nos vino a abrir las puertas a la mente inconsciente. Cómo acceder a ella y cómo podemos prácticamente hablar con nuestro subconsciente. ¿Y qué beneficios tenía esto? Que tenemos dos tipos de mente, que es la mente consciente, que es una mente más racional, ¿no? Más analítica, que es con la que diariamente hablo, trabajo, ¿no? La que más activa tengo en mi día a día. Y luego tenemos otra mente inconsciente, que es una mente más simbólica, más intuitiva,
Con la hipnosis, a través del diálogo sugestivo que se llama, ¿no? El diálogo en la terapia breve estratégica, dependiendo de la persona lo que quiera resolver, el problema que quiera resolver, le ayudamos a través de ese diálogo a entrar en esa mente inconsciente, ¿no? Te damos como la llave para entrar en esa mente inconsciente, porque dentro de esa mente inconsciente tienes la solución a todos tus problemas. Muchas de las preguntas que nos surgen y que planteamos en nuestro día a día ya están resueltas en nuestro subconsciente. Nos explicó que hay dos tipos de hambre, la fisiológica y la emocional, y que cada una parte de un sitio diferente, incluso se sienten diferentes en el organismo, y nos dio herramientas para identificarlas y gestionarlas. Cuando vino Paolo fue un espectáculo. Ese hombre está a otro nivel. Vino y nos estuvo comentando cuáles son las claves que él ve al trabajar con miles de surfistas, principiantes, amateurs, nivel intermedio y niveles avanzados a la hora de progresar en su surf. Y es algo que ya nos olíamos. Da igual el deporte, da igual el área de la vida, la clave siempre es la misma y es ser constante. Y nos rescató una idea que habíamos interiorizado hace un tiempito atrás, que es lo que nos dijo Diego. Aprendes más de hacer que de pensar. Entonces, corregir. Cuando eres constante con algo y cada fallo lo vas corrigiendo, es simplemente cuestión de tiempo que mejores y seas mucho mejor que cuando empezaste. Hablábamos de por qué los surfistas profesionales son siempre de lugares tipo Hawái, Filipinas, Estados Unidos, Australia, y es que tu entorno diseña y fabrica tu realidad y tus pensamientos. Si tú estás rodeado de gente que te dice que todo es posible y te lo demuestra porque ellos lo hacen, es inevitable que también te lo creas. Un surfista como John Florence, que es de los mejores surfistas del mundo, él nació rodeado de los mejores surfistas del mundo, porque ya estás en un entorno donde tu competencia no es un beginner, tu competencia es un profesional. Kelly Slater, ¿sabes? Entonces tú igual tienes 8 años y ves a los mejores surfistas del mundo tirándose a unos secos en pipeline que dices, wow, tengo que llegar a hacer eso para ser surfista profesional. Lucía vino a contarnos qué hay y cómo de duro es ser una psicóloga que trabaja con adictos a la droga. Nos contó muchas cosas que fueron experiencias duras y comentarios duros de escuchar, pero también otras muy bonitos de cómo la gente logra superar esas adversidades. Nos contaba que detrás de una adicción siempre hay un malestar y la clave del trabajo y la clave del éxito está en atacar ese malestar, en entenderlo y en solventarlo a través de la gestión. La adicción es una respuesta a un malestar. Vale. Entonces, trabajamos lo que hay debajo. Yo me drogo porque quiero tapar. Entonces, ¿qué quieres tapar? Y ahí es donde está el trabajo más heavy. O sea, lo fácil, entre comillas, es dejar de consumir cocaína, alcohol. Hay un tema fisiológico, ¿no? Y cerebral, está claro. Pero al final hay un tema de hábitos, hay un tema de autoestima, de autoconocimiento, de infancia, de traumas, de heridas. Luego tuvimos a Faust. Faust vino a desmontar el podcast. Vino aquí y una persona que entró con un bastón siendo discapacitado consiguió tumbarme y me reventó los esquemas. Una persona con unos conocimientos increíbles, un poder de la palabra brutal, y fue una demostración de que una discapacidad no te limita si tú no quieres. Mi discapacidad me ha permitido vivir experiencias de crecimiento personal que ninguna otra cosa me las hubiera dado. Mi discapacidad es una oportunidad de día a día de superación, de que mi mente se haga más fuerte, de que mi mente se haga más resiliente. Que a mí alguien me diga que el doctor Faustino es discapacitado es simplemente porque no lo conoce, no ha hablado con él. Una persona con unas capacidades enormes, con una actitud hacia la vida que fue impresionante. Me comentó todo y me contó todo sobre su proyecto y su ONG, tanto que como les voy a enseñar en el vídeo ahora, acabé donando 2.000 euros para la silla de Víctor, que justo esta semana que estamos grabando el podcast se la entregan. Y vamos a ir para allá también a revisarlo. Zanjo el tema de Víctor. Porque va a venir aquí, así que lo zanjamos. Diciendo que está invitado. Víctor, que tiene la silla ya. La pongo yo. Lo que falta lo pongo yo. De mi bolsillo. Me comprometo ahora mismo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Nos comentó cómo, siendo discapacitado, prestas mucha más atención a los pequeños detalles y cualquier cosa inesperada es una oportunidad para vivir una vida repleta de felicidad.
A mí, personalmente, Faustino, lo que me demostró es que da igual lo que tú necesites, la mejor idea que puedes tener y lo mejor que puedes hacer, donde mejor puedes enfocar tu energía, es en ayudar a los demás. Acto seguido vino Víctor, un enfermo de ELA, al que hacía una semana había contribuido a su donación para la silla de ruedas. Nos comentó las dificultades, los procesos de pensamiento y cómo había procesado esa noticia de que le han diagnosticado de ELA y de que progresivamente y de manera inevitable va a ir perdiendo sus capacidades. Yo sí que al principio lo pasé bastante mal, unos días, pero en una semanita pues empecé ya a buscar cosas y a seguir adelante, porque esto es... Nos enseñó cómo cuando tienes una esperanza o cuando tienes una motivación estilo el karate, como Víctor el karate, eres capaz de mover mar y montaña para seguir practicando lo que más te gusta. Y ahí nos demuestra que la vida sin un propósito, sin una motivación, no tiene sentido. Pero si hay propósito y hay motivación, todo tiene sentido. Y si algo me puedo llevar como frase destacada de Víctor, es que el deporte es la herramienta más importante para tu salud, tanto mental como física. En esta segunda temporada volvimos a entrevistar algunas de las entrevistas más sonadas de la primera. Y la primera que repetimos fue la de José Donate, psicólogo deportivo que a día de hoy está trabajando con los mejores luchadores de la UFC en España y está haciéndose un hueco en la psicología deportiva a nivel mundial. Una frase que me gustaría destacar de mi entrevista con José fue cuando nos comentó que el deporte de élite y la salud mental no son compatibles. ¿Crees que el deporte de alto rendimiento y la salud mental son incompatibles? En ciertos puntos sí, en ciertos puntos o a ciertos niveles. O sea, si tú quieres llegar a tu máximo nivel, tienes que exprimirte bastante, tienes que llegar a tus límites y eso a veces puede rozar un poquito como que sea un poco difusa la línea entre salud mental y cuidarse. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio. Es lo difícil, pero es lo que yo trabajo con los deportistas de élite. Y sin duda también nos comentó la herramienta más potente que tiene cualquier deportista, y estoy completamente de acuerdo con él, el diálogo interno. Cómo te hablas a ti mismo puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota, pero no solo una competición, sino una victoria o una derrota mental en tu cabeza. Cuida mucho las palabras con las que te hablas a ti mismo. Sheila, una de las psicólogas de Kokoro Psiconutrición, nos contó y nos hizo entender que la salud se puede presentar en un cuerpo de varias formas diferentes. No todos los cuerpos deben ser delgados, no todos los cuerpos deben ser fuertes y musculosos, y no todos son exactamente iguales, y eso es cierto. Pero la persona con obesidad solo se determina, ¿vale? Que tenga obesidad o que sea obesa o no, en base a un IMC. Vale, ¿vale? entiendo Entonces, lo que dices. Por eso, para que también a nivel como consciente, hay personas gordas que tienen los marcadores de salud perfectos, ¿sabes? Y no sabemos de sus hábitos y por lo tanto juzgar o creer que porque tengan ese cuerpo se alimentan mal o no hacen deporte es la gordofobia, ¿no? Es como asumir que no tienen buenos hábitos solamente por cómo es su cuerpo. Muchas veces esas personas llevan toda su vida luchando contra su cuerpo, haciendo dietas, queriendo comer bien, haciendo entrenamiento. Y probablemente lo hagan todo bien y aún así ese es su cuerpo. Ahí está, eso es lo que quiero decir, ¿no? Como que a veces como que metemos a todos los perfiles en el mismo saco, ¿no? Y al final, pues por eso es un poco el trabajo de body neutrality, ¿no? Nos comentó la importancia que tiene escoger las palabras cuidadosamente cuando conversamos con nuestro hijo. ¿Por qué? Esas palabras pueden tener un impacto brutal para el futuro de nuestros hijos. Hablamos largo y tendido sobre el impacto que están teniendo las redes sociales y la industria de la medicina estética en la salud emocional de las personas jóvenes a día de hoy. Las redes sociales no tienen en cuenta tus intereses, no tienen en cuenta cómo te sientes, simplemente tienen en cuenta generarte unos estándares a los que no puedes llegar para que tú consumas sus productos con el objetivo de ellos beneficiarse. Pero esos productos no impactan en nada en tu salud, simplemente afectan a tu cartera y van a tener unas repercusiones a largo plazo. Es imposible que cumplamos todos los estándares de belleza a los que nos están obligando. Hablábamos de que el estrés, la ansiedad y la presión social son la epidemia silenciosa de nuestra generación. Vivimos pensando en lo peor y nos castigamos mucho por no conseguir esos estándares, pero es que es imposible conseguirlos. Tenemos que entender eso y que cualquier cosa que hagamos, siempre que tengamos foco y lo hagamos con cariño, con empatía,
estará bien hecho. Ale Triviño volvió al podcast por segunda vez y nos trajo, como siempre, una cantidad de aprendizaje y una cantidad de perlas simples y aplicables para nuestro día a día, para mejorar nuestra nutrición, como nunca había hecho antes. Nos contó que estamos obsesionados con contar calorías y lo irrelevantes que realmente son, porque no es lo mismo una caloría vacía que una caloría que aporta nutrientes, minerales, fibras y energía, aparte de simplemente el valor calórico. Las calorías no lo son todo, pero son muy importantes, ¿vale? Mientras generas un déficit calórico es importante, claro. Pero aquí viene de dónde vienen esas calorías o cómo se comportan en nuestro cuerpo. Al final no es lo mismo una caloría de verdura, por ejemplo, que tiene fibra, tiene ciertos polifenoles y demás, que una caloría de un don. Nos comentó que en el ámbito nutricional la gente está aturdida, que hay demasiada información y que es muy difícil encontrar esa información que sea válida, útil y que sea digerible, que sea muy fácil de entender para aprenderla, para aprender y para poder aplicarla. Que solo comas carne, que el veganismo, que la dieta keto, que si falta omega 3, que si lo aceite es malo, todo eso es ruido si no eres capaz de filtrarlo, condensarlo y entenderlo de forma correcta. Y nos dio la llave que hace que todo tenga sentido, y es que la nutrición es una ciencia comparativa. No hay algo que sea bueno o malo, hay algo que es mejor o peor, y siempre depende de con qué lo compares. Hablamos de que una dieta saludable y una dieta optimizada para un deportista no tienen nada que ver. Un deportista requiere y necesita comer unas cantidades de carbohidratos elevadas para dar gasolina a su cuerpo cuando lo necesita. Y una dieta saludable va a tener una cantidad de hidratos de carbono muy restringidas para simplemente cubrir las necesidades básicas del día a día. Hay sedentarios que comen carbohidratos como si fueran deportistas de élite y luego los deportistas de élite comen carbohidratos como si fueran sedentarios. Y para terminar, quiso aclararnos que la suplementación está sobrevalorada y es completamente ineficaz si no valoras el patrón y la ingesta alimenticia y nutricional que tiene esa persona. Si eres capaz de cumplir esos déficits a través de la nutrición y de la dieta, no te hace falta ese suplemento. Ahora, hay suplementos que no podrás ingerir a través de dieta, entonces la suplementación puede ser una opción, pero simplemente en ese caso. La entrevista con Cristina no fue tan orientada a la salud, pero sí nos dejó unas perlas de cómo el deporte afectó a su salud mental y cómo le ha hecho cambiar su perspectiva de vida. Mi momento mayor de desconexión es el deporte, sin duda, o sea, sin duda, es mi momento del día, es el momento en el que dejo el móvil, estoy out, estoy centrada en lo que estoy, me genera paz, me genera calma, aunque sea una burrada de entrenamiento, para mí es paz, calma. Me encantó la energía que le aplicaba a la vida y cómo nos hablaba de su trabajo y de los talentos a los que gestiona a diario. Y es verdad que la energía que tú le pones a la vida se te va a ver de vuelta en 1000 formas diferentes. Y si hay algo que me gustaría destacar de esta entrevista es que hay mucha gente que quiere el resultado, pero no está dispuesta a hacer los sacrificios que requiere ese resultado. Analiza bien en esa persona que te gustaría convertirte y valora si estás dispuesto a hacer los sacrificios y los trabajos que esa persona de tu futuro necesita que hagas. Es muy fácil pensar que un actor tiene la vida hecha y todo es fácil, pero hay mucha gente que no está dispuesto a pasar los años sin trabajo, los años de formación, la cantidad de nos que recibes a la hora de hacer un casting. Es cierto. Entonces, vamos a valorar y pensar en un futuro razonable y adaptado a nosotros. Con el doctor Cristian Morales aprendimos el impacto que tiene la migraña y el dolor de cabeza en la sociedad. Vale, la migraña realmente es una enfermedad neurológica. O sea, no es tanto un solo dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica que cursa con crisis de dolor de cabeza, entre muchas otras cosas. Siempre la gente lo reduce a solo dolor de cabeza, que es verdad que es un poco lo más notorio dentro de la migraña, pero se olvidan siempre de los vómitos, de las náuseas, de la aversión a los estímulos, ¿no? A la luz, a los ruidos, a los olores. No puedes pensar bien. Hay gente que es tan discapacitada que no puede ni siquiera hablar. Nos demostró que las migrañas y los dolores de cabeza son una de las enfermedades más malentendidas y limitantes que existen. Los pacientes se sienten muy frustrados porque sienten que no se les entiende, no se les escucha y que no tiene solución. Incluso aprendimos que, al contrario de lo que solemos pensar, dormir mucho no te va a quitar el dolor de cabeza. Todo lo contrario, en algunos casos puede llegar a desencadenar más migrañas. Personalmente pensaba que cuando tenía un dolor de cabeza me iba a dormir y como mi cuerpo está reparando durante el sueño,
eso me iba a quitar el dolor de cabeza. Christian nos explicó que todo lo contrario, que el único efecto positivo que tiene es el hecho de que pasa el tiempo. Y claro, al estar dormido pasa más rápido, pero nada más. Y en algunos casos, como te decía, puede ser uno de los desencadenantes de que ese dolor o migraña empeore. El doctor Christian Morales destacó uno de los errores más comunes, el hecho de tomar medicación de manera constante para los dolores de cabeza, al contrario de lo que nosotros pensábamos que es que te quita el dolor de cabeza, es uno de los factores que más cronifica ese dolor, porque tu cuerpo genera una dependencia a la medicación y cada vez que no tienes esa medicación en tu organismo, tu cuerpo va a desencadenar la respuesta del dolor de cabeza. Entonces tenemos que tener mucha conciencia a la hora del medicamento y siempre consultar con un médico. Si puede ser un neurólogo especialista en dolores de cabeza, mucho mejor. El doctor José Román, uno de los mejores cirujanos de Canarias y mi único dentista de confianza porque es al que acudo cuando tengo que ir para solventar mis traumas dentales, nos comentó la importancia que tiene el cepillado a la hora de prevenir y evitar cualquier tipo de lesión, tanto bucal como musculoesquelética, como del movimiento, incluso como de la salud mental, cómo la boca afecta a nuestra salud mental. ¿Qué es lo que está causando que tú estés perdiendo hueso, soporte dental? Lo está causando la inflamación de las encías. ¿Por qué? Por el acúmulo de sarro. Es decir, vale. Si no acumulamos sarro, si hacemos una buena higiene oral, las limpiezas periódicas, mantenemos esa encía desinflamada, tu hueso va a estar en el sitio. Y nos dio un dato bastante loco de que la mayoría de las férulas de descarga que se venden en farmacias o en tiendas por internet hacen una función completamente contraria a la que deberían. Dicen a veces los pacientes, le compro en farmacia una que es blanda como un bucal, eso no sirve. Es más, hace el efecto contrario. ¿Por qué? Porque al ser blando es como el que tiene un chicle en la boca. Está continuamente activando la musculatura y lo que queremos es parar esa actividad muscular. Por tanto, ponemos un dispositivo rígido. Nos dio herramientas de cómo tener una mejor higiene bucodental y cómo así evitar la enfermedad más común del mundo, que es la caries. Andrea Muñoz, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, vino a desmentir uno de los mitos más grandes que cualquier mujer embarazada habrá escuchado, y es que el deporte de impacto, saltar y correr, genera una incontinencia urinaria. El deporte de impacto no provoca incontinencia urinaria. El deporte de impacto mal gestionado, sí. Por el hecho de que hayas sido madre, no es normal que sientas la sensación de que tienes ganas de hacer pis cuando saltas o cuando corres. Eso es una mala gestión de las presiones internas a nivel de tu suelo pélvico. Y por suerte, tiene una solución y es mucho más fácil de lo que piensas. Simplemente necesitas entrenarlo de manera correcta. Todo lo que sea fortalecimiento del core, glúteo, lumbar, piernas, va a ayudarte a tener una buena estabilidad pélvica. Y comentó algo con lo que estoy súper de acuerdo, y es que lo más importante de un tratamiento no son las técnicas ni las terapias, sino es dar las respuestas al paciente. Que el paciente entienda y que resuelva todas sus dudas le aportará mucha, pero que mucha tranquilidad. Estar lesionado es un proceso complejo y no sabemos lo que está pasando. Entonces, que nos vayan aclarando todas esas dudas y nos vayan en ese camino es un antes y un después. En el último episodio de la temporada, el doctor Jorge Cubrías nos contó que todas las enfermedades metabólicas adquiridas tienen las mismas variables biológicas sobre las que podemos actuar y que enfermedades como la diabetes tipo 2 o la hipertensión pueden llegar a ser reversibles si se trabaja con un paciente proactivo sobre estas variables biológicas. Nos habló sobre los beneficios que tiene uno de los suplementos de los que más se habla a día de hoy, que es el omega 3, y sobre cómo el equilibrio entre los omega 3 y los omega 6 puede afectar a la permeabilidad de la membrana celular, que parece algo tan pequeñito, pero que tiene un impacto increíble en tu salud. Son fundamentales, son los famosos omega 6 y omega 3, que tanto habla la gente, incluso profesionales competentes, y que caramba, yo echo de menos que se sepa un poquito más en profundidad, porque de ellos depende la fisiológica regulación de la inflamación sistémica, de bajo grado o no, o incluso la capacidad de resolver una inflamación aguda, porque de ellos emanan las resorbinas, protectinas, lipoxinas, que no son más que moduladores de esa respuesta inflamatoria. Otro de los aspectos que puede desencadenar una respuesta inflamatoria en tu sistema es el estrés. Nos dijo algo que ya sabemos, pero que siempre viene bien que nos recuerden, y es que el estrés nos está afectando
mucho más allá de quitarnos el sueño. Las respuestas inflamatorias que se producen en nuestro cuerpo cuando sufrimos estrés pueden llegar a afectar nuestra salud. Nos comentó un dato que da mucho miedo y es que los tumores y las células cancerígenas se alimentan de azúcar o glucosa. Y nos comentó que si somos capaces de llevar una vida deportiva activa, movimiento, tenemos un buen descanso y comemos de una forma muy saludable, donde solo tenemos que tener control sobre los picos insulínicos, o sea, sobre la cantidad de insulina que se genera después de haber comido azúcar tipo carbohidratos o cualquier cosa que se convierta en glucosa, siempre y cuando después de haber ingerido esos picos de glucosa hagamos el deporte y lo utilicemos, estaremos privando a esas células cancerígenas de cerca del 75-80% de sustrato energético del que se nutren. Por tanto, estaremos frenando el desarrollo de esa mutación genética. Y eso es algo digno de estudiar y digno de valorar porque puede salvarnos la vida. Y terminamos la entrevista destacando los 3 hábitos que más impactan sobre la salud. Movimiento, da igual si es alta intensidad durante un poco tiempo o entrenamientos de alta intensidad. Alimentarte, llevar un control, como hablábamos, de la hiperproducción de insulina, o sea, tener una dieta equilibrada donde los carbohidratos estén puestos de forma estratégica a la hora de hacer deporte, y tener un buen descanso, tener la cantidad de sueño óptima para que nuestro cuerpo pueda regenerar y descansar. Y con este vídeo vamos a dar por finalizada la segunda temporada de Un Café en Future. Muchas gracias a todos los invitados que han venido. Gracias a ti que estás en tu casa viendo este vídeo. Espero de verdad que en algún momento de esta temporada te hayas llevado una pequeña píldora de conocimiento a casa que te haya motivado a ser mejor persona, a cuidarte más y a, en un futuro, tener una mejor salud. Si este podcast te motiva a ser una mejor versión de ti mismo, compártela con alguien que tengas aprecio y, como siempre, aquí te esperamos. Nos vemos en la tercera temporada con nuevos invitados, nuevas conversaciones, nuevas historias, pero con la misma energía de siempre.